¿ya? Y lo que podría decirles es que los electrodos pueden ser artificiales o naturales. Se entiende por electrodos artificiales los establecidos con el objetivo de obtener la puesta a tierra, y los electrodos naturales son las masas metálicas que podrían existir enterradas. O sea, los electrodos artificiales son aquellos que son fabricados para utilizar en sistemas de puesta a tierra. Y los naturales, los electrodos naturales, son aquellos que pueden existir en el edificio o en la fábrica donde estamos haciendo las instalaciones eléctricas. Todo lo que es metálico y enterrado nos puede servir como electrodos. Por ejemplo, un tanque metálico, o cañerías de agua, o cañerías, o mejor dicho, fierro que utilizan en las construcciones. Entonces, todo lo metálico que es enterrado puede ser utilizado como sistema de puesta a tierra. Pero luego, para hacer el cálculo, para determinar la resistencia del sistema de tierra, sería muy complicado. Por eso es mejor utilizar los electrodos artificiales, y entre los electrodos artificiales tenemos varios tipos de electrodos. Por ejemplo, las placas enterradas las picas verticales, varillas de acero, conductores enterrados horizontalmente. Entonces, hay varias clases de electrodos artificiales. A ver, les voy a mostrar mejor. ¿Cuáles son en un video? Electrodos de puesta a tierra. Puesta a tierra. Cuando se habla de electrodos de puesta a tierra, la idea general es que se trata exclusivamente de una varilla de cobre. Pero esto es una falsa creencia, ya que la norma oficial mexicana define como electrodo de puesta a tierra al objeto conductor a través del cual se establece una conexión directa a tierra. Dicho electrodo es un elemento de seguridad que actúa tanto para equipotencializar a otros conductores como para dispersar corrientes no deseadas o sobretensiones. Al mismo tiempo, la norma define como conductor del electrodo de puesta a tierra al conductor utilizado para conectar el conductor puesto a tierra del sistema o del equipo al electrodo de puesta a tierra o a un punto en el sistema de electrodos de puesta a tierra. Los electrodos permitidos en la NOM 001C de 2018 son 8, mientras que los sistemas y materiales no permitidos son 3. A continuación describiremos cada uno de ellos. El primer tipo de electrodo es la tubería metálica subterránea para agua,
incluido el ademe metálico de pozos. Debe estar en contacto directo con la tierra 3 metros o más y ser eléctricamente continuo hasta los puntos de conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y a los conductores o puentes de unión si han sido instalados. Según 250-53D2, la tubería metálica subterránea para agua no puede ser el único electrodo, ya que debe tener como complemento un electrodo adicional de entre los que a continuación se describirán. El segundo tipo de electrodo es una o más estructuras metálicas de soporte dentro del suelo en contacto directo con la tierra verticalmente, enterradas 3 metros o más, con o sin revestimiento de concreto. Si en un edificio o en una estructura hay múltiples estructuras metálicas de soporte dentro del suelo, se permite unir solamente una al sistema de electrodos de puesta a tierra. Como nota, las estructuras de soporte dentro del suelo incluyen, pero no están limitadas, a pilotes, ademe y otras estructuras metálicas. El tercer tipo de electrodo son los electrodos recubiertos de concreto. Estos deben consistir de al menos 6 metros de las siguientes dos opciones. La primera opción es una o más barras o varillas de refuerzo de acero desnudas o galvanizadas, con zinc u otro recubrimiento eléctricamente conductor, de no menos de 13 milímetros de diámetro e instaladas en una longitud continua hasta 6 metros o por varias piezas conectadas entre sí. La segunda opción es un conductor desnudo de cobre de tamaño no menor que calibre 4 AWG o 21.2 milímetros cuadrados. Si hay varios electrodos recubiertos de concreto en un edificio o estructura, se permitirá la unión de solo uno de ellos en el sistema de electrodos de puesta a tierra. Debe notarse que no se considera en contacto directo con la tierra el concreto instalado con aislamiento, barreras de vapor, películas selantes o similares que separen el concreto de la tierra. El cuarto tipo de electrodo es el anillo de puesta a tierra en contacto directo con la tierra, que rodea el edificio o estructura con una longitud mínima de 6 metros de conductor de cobre desnudo tamaño 33.6 milímetros cuadrados o 2 AWG o mayor. Además, según lo indica 250-53F, el anillo de puesta a tierra se debe instalar a una profundidad mínima de 75 centímetros de la superficie de la tierra. El quinto tipo de electrodo son los electrodos de varilla y tubería. No deben tener menos de 2.44 metros de longitud y deben ser cualquiera de estos dos tipos. El primer tipo es tubería o tubo conduit. No deben ser menores a la designación 21 o tamaño comercial 3/4. Y si son de acero, su superficie exterior debe ser galvanizada o debe tener otro recubrimiento metálico para protección contra la corrosión. El segundo tipo es varilla de acero inoxidable o de acero recubierto de cobre o zinc y debe tener como mínimo 16 milímetros de diámetro. Según 250-53G, se debe enterrar a una profundidad mínima de 2.44 metros, a menos que, cuando se encuentre roca en la parte baja, el electrodo se debe enterrar con un ángulo oblicuo no mayor de 45 grados respecto a la vertical, o cuando... Por si acaso, después de esto les voy a mostrar cómo se coloca esta jabalina. Normalmente debe colocarse en forma vertical, pero tenemos grandes problemas cuando al clavar esta jabalina o esta pica, vamos a chocar con alguna piedra. En ese caso, tenemos que colocar en forma inclinada. Lo que hemos visto hasta ahora son los electrodos naturales. Hemos visto las cañerías de agua, hemos visto los fierros de construcción y otras estructuras metálicas. Por ejemplo, en un galpón hay estructuras metálicas y esas pueden funcionar como tierra. Lo que estamos viendo en este momento es un electrodo artificial, o sea, fabricado exclusivamente para utilizar como una varilla o una jabalina o una pica para poder utilizar como tierra. Cuando se encuentre en un fondo rocoso en un ángulo de más de 45 grados, se debe permitir que el electrodo se entierre en una zanja de por lo menos
75 centímetros de profundidad. Fíjense, cuando tenemos un terreno completamente pedregoso, no se puede clavar verticalmente la jabalina. Entonces tenemos que abrir una zanja, como dice, con una profundidad de 75 centímetros y conectar acá la línea principal de tierra, sea de la industria o del edificio. El sexto tipo de electrodo son otros electrodos de puesta a tierra aprobados. La aprobación deberá comprobarse con un documento emitido por un laboratorio acreditado. Por si acaso, estos también son electrodos artificiales, es decir, que son fabricados exclusivamente para utilizar como sistemas de puesta a tierra. El séptimo tipo de electrodo son los electrodos de placa. Cada electrodo de placa debe tener como mínimo 0.20 metros cuadrados de superficie expuesta con el suelo. Los electrodos de placa de hierro o acero desnudos con cubiertas eléctricamente conductoras deben tener un espesor mínimo de 6.40 milímetros. Los electrodos sólidos de metal no ferroso, no recubiertos, deben tener como mínimo 1.52 milímetros de espesor. Al mismo tiempo, 250-53H indica que los electrodos de placa se deben instalar a una distancia mínima de 75 centímetros por debajo de la superficie de la Tierra. El octavo tipo de electrodos son otros sistemas o estructuras subterráneas metálicas locales, tales como sistemas de tuberías, tanques subterráneos y el ademe metálico de pozos subterráneos que no están unidos a una tubería metálica para agua. Es muy importante saber que no debe incluirse en estas estructuras las utilizadas para almacenar líquidos o gases inflamables o combustibles. Ahora que ya conocemos los tipos de electrodos permitidos, continuaremos con la descripción de los electrodos no permitidos. El primer tipo de electrodo no permitido es la tubería metálica subterránea para gas, ya que la electricidad que fluya por él seguramente iniciará la combustión. El segundo tipo de electrodo no permitido es aquel que está formado por aluminio, ya que este material, al estar expuesto con el terreno húmedo, sufrirá la corrosión galvánica y desaparecerá. El tercer tipo de electrodo no permitido son las estructuras y aceros de refuerzo estructural de albercas, ya que en una alberca el cuerpo humano, al estar completamente húmedo, es muy sensible a las descargas eléctricas por pequeñas que éstas sean. Una vez que se conocen los tipos de electrodos de puesta a tierra que pueden ser utilizados, el artículo 250-50 pide que todos los electrodos de puesta a tierra que estén presentes en cada edificio o estructura alimentada se deben unir entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. En ningún caso, el valor de resistencia a tierra del sistema de electrodos de puesta a tierra debe ser mayor que 25 ohms. Así como estamos viendo acá, fíjense las clases de electrodos que conocemos, electrodos de puesta a tierra. Se puede utilizar tubería, se puede utilizar fierro recubierto en concreto, se puede utilizar estructuras de soporte metálico, se puede utilizar placas metálicas y también varillas de cobre. Ahora ustedes me dirán, y esta es la barrita que normalmente va a ir en el tablero. ¿Se acuerdan que cuando fuimos a ver el tablero, todos los cables verdes llegaban a una barrita del tablero? Y de esa barrita del tablero tiene que ir a los electrodos de puesta a tierra. El que yo les recomiende, el que yo les recomiendo es utilizar una varilla de cobre. Porque si bien es cierto que yo tengo que unir con todos, pero cuando yo tenga que buscar el valor exacto de mi resistencia, me voy a complicar en el cálculo. Pero si yo tengo una varilla de longitud y de sección
definida, para mí va a ser, y les voy a demostrar que va a ser fácil encontrar, calcular el valor de las resistencias. En Cochabamba, lo máximo que nos piden que tenga en ohmios un electrodo o un sistema de puesta a tierra es de 20 ohmios. Fíjense, en México había sido de 25 ohmios. Por si acaso, estos códigos son de México y allá lo máximo que puede tener es 25 ohmios. O sea, en Cochabamba son un tanto más exigentes, nos piden una resistencia más pequeña. Debe ponerse énfasis en que en el terreno o edificio pueden existir otros electrodos de puesta a tierra o sistemas de tierra para equipos de cómputo, para rayos, telefonía, comunicaciones, subestaciones, acometidas, apartarrayos, entre otros, y todos han de unirse entre sí para garantizar la equipotencialidad. Pero no se exigirá que los electrodos recubiertos en concreto en los edificios o estructuras existentes sean parte del sistema de electrodos de puesta a tierra cuando las varillas de acero de refuerzo no estén accesibles sin dañar el concreto. 250-53A1 establece que, si es factible, los electrodos de varilla, tubería y placa se deben instalar por debajo del nivel de humedad permanente, y también establece que deben estar libres de recubrimientos no conductivos como pintura o esmalte. Igualmente, 250-53B establece que, cuando se utiliza más de un electrodo, cada uno debe estar separado al menos 1.80 metros de cualquier otro electrodo de otro sistema de puesta a tierra. Por último, es importante saber que los electrodos de pararrayos no se deben utilizar como sustituto de los electrodos para puesta a tierra de sistemas de alambrado y equipo. Debe instalarse un electrodo específico para este propósito. O sea, para el sistema para el pararrayos, conductor de puesta a tierra de pararrayos, y este es el electrodo, nosotros vamos a hacer una visita, no sé si el viernes o el sábado, para que veamos en el edificio el sistema de puesta a tierra del pararrayos que tenemos en el edificio de laboratorios. Y vamos a ver que tenemos 3 electrodos de puesta a tierra ahí en el sistema de puesta a tierra. Y este es el conductor del electrodo de puesta a tierra alambrado, o sea, este es el que viene de la línea principal de tierra del edificio. A esta van a estar empalmados los derivados y los conductores de protección para que sean conectados al sistema de puesta a tierra. En este caso, como vemos, están separados, igual que en el edificio de laboratorio. Lo recomendable es que los electrodos de los pararrayos estén separados del sistema de puesta a tierra de todos los equipos que puede haber en el edificio. Al mismo tiempo, esta disposición no prohíbe los requerimientos de unión de los sistemas de electrodos de puesta a tierra de los diferentes sistemas, por lo que una vez instalados, ambos electrodos deben unirse para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. Domus Ingeniería, promoviendo la cultura eléctrica.
Ahora, ustedes me dirán, normalmente en las líneas de baja tensión y en los edificios y en las industrias, lo recomendable es poner este tipo de electrodos. En nuestro medio se llama jabalina o varilla. En otros países se llama pica. Entonces ahora vamos a ver cómo se coloca. Tierra y para instalar y meter en la vamos a instalar esta pica de tierra y para instalar y meter en la tierra esta pica se necesitan tres cosas. Uno, un perrillo de toma de tierra. Dos, una pica de tierra. Y tres, un pedazo de mazo para meter la pica en la misma tierra. ¿Empezamos? Venga. Se coloca aquí en la arqueta en el punto central. Y esto no hay ninguna técnica, ¿eh? Adolfo. Venga, Manuel, que te vea yo que estás en forma. Poco a poco vamos metiendo. Y cuando ya esté un poquito dentro, ya cogemos el mazo con las dos manos para hacerle más presión. Adolfo, a ver qué tal se me da. Te veo flojillo, ¿eh? Vas a tener que ir más a yoga. Ahí, ahí, ahí. Es que Uy, para uy. cogerle el punto, ahí. Ahí va. Ahí vemos cómo va entrando la pica. El compañero Mini Pun seguro que tiene más manejo que yo, ¿eh? Alfredo, vamos a tener que darle una clase a Manuel de cómo meter una pica. Vamos a coger ahora con el otro. Es que el tema es que se empieza a endurecer, ¿eh, Adolfo? No te creas que ahí ya está durillo, ¿eh? Venga, Manuel, que ya queda poco. Y tú te querías traer la machota para meterla, ¿eh, Adolfo? Claro, como los hombres. Sí, con la machota creo que íbamos a conseguir poco. Ahí, ahí, ahí. Ya la tienes dentro. Vamos a cambiar de posición. ¿Adolfo qué? ¿Adolfo qué? Te vamos a poner un progreso adecuadamente. ¿Qué nota me pones? Un aprobado. Un notable. Ahí. Perfecto, ahora con el hilo cobre, con el hilo desnudo de 35 milímetros y nuestro perrillo voy a proceder a la conexión. Ahora os dejo cómo se pone, ¿vale? Dale el pausa, Adolfo. Venga. Bueno, Manuel, ya toma un poquito de aire. Sí, ya las revoluciones del corazón se me han estabilizado un poquillo. Venga. Vamos a poner el perrillo junto con el hilo cobre desnudo de 35 milímetros. De hecho, así una coquilla para abajo. Lo primero que hago yo es meterlo por... Ese es el cobre desnudo de 35 milímetros que está conectando entre varilla y varilla. Por lo que veo, el cemento debe haber dos varillas. Esta persona está aprendiendo a colocar. Por la forma en que ha colocado la varilla, es un aprendiz. O sea, normalmente se pone una tabla, un objeto sólido sobre la varilla para poder
golpear con mayor contundencia. O normalmente se agarra con la parte posterior de una pala, se sujeta para que no esté temblando, para que no se esté moviendo la varilla. Pero como está aprendiendo, seguramente todavía no tiene la práctica suficiente. Por aquí, para facilitar ahora la introducción en la pica, ¿eh? ¿Lo ves? Incluso le tengo que bajar un poquito más la tuerca, le tengo que dar un poquito más de espacio para que me entre, porque si no, no entra ahí. Tiene que entrar un poquito forzado, ¿eh? Para la hora de apretar, pues un poquito más le tengo que dar, Adolfo. Venga. Esto es así, esto es probar. Ir probando hasta que entre. Como la naturaleza de la vida. Ahí vale. Venga, Y echo ahora- un poquito para atrás. Y ahora vamos a centrarlo justamente en el perrillo y vamos a darle ahí un apriete con la llavecilla. No sé si estás viendo algo. Sí, algo se ve, aunque está en tus manos, pero sí, algo se va La viendo. arqueta es chiquitilla, como es para la pica. Es chiquitilla, ahí. Ese sería el punto. Voy a darle un apriete y luego le voy a dar un par de toquecillos más para que entre la pica un poquito más, pero no mucho más, que la pica siempre tiene que estar visible y registrada para ver el estado a la hora de tomar medidas. Muy bien. Aunque para eso vamos a meter un desconectador de tierra que se pide ahora por normativa, que también nos vale para tomar medidas. Venga, pues luego nos enseñas cómo se conecta. Voy aquí a apretar, ¿vale, Adolfo? Venga. Bueno, Manuel, cuéntanos, ¿qué queda por aquí? Pues nada, ya he apretado el perrillo, voy a meter el cable de nudo de 35 milímetros dentro de la arqueta para que se quede ya dentro y no estorbe a la hora de cerrar, ¿eh? Aunque está esto más duro que... Venga, Manuel, se note ahí ese yoga. Él le va a dar unos toquecillos más, ¿no? Vamos a darle un golpecillo para que caiga un poco más. Estupendo. Ahí va. Perfecto. Un golpecillo más. Ese es su punto, Adolfo. El perrillo apretado, la pica de tierra metida, que es de 1,5 metros, ¿eh? Y el perrillo ya puesto. Un planillo ahí que se vea bien. Ese es el punto. Bueno, compañeros, como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un abrazo y sabes lo que tienes que hacer. Cuando uno tiene un terreno blando donde no vamos a encontrar piedras, como ocurre en Santa Cruz, como ocurre en el Chapare o todo el oriente boliviano, uno puede colocar de esta forma una varilla. Aunque en nuestro medio todavía trabajamos como el anterior video, pero en otros países ya trabajan de esta forma porque este es un taladro común y corriente.
Entonces hemos visto la forma de colocar las varillas. Ahora les diré, compararé con las cañerías, por ejemplo. Compararé el electrodo llamado varilla o pica con una placa, por ejemplo. La varilla tiene la ventaja de que podemos clavar y puede llegar a 2 metros o hasta 3 metros de profundidad. En cambio, una placa no va a llegar a 3 metros de profundidad. Una cañería de agua no va a llegar a 3 metros de profundidad. Y ustedes saben que a mayor profundidad de la tierra hay mayor humedad. O sea que la punta de la jabalina va a estar clavada, como voy a poner del nivel del piso a 50 centímetros, tranquilamente puedo llegar a 3 metros o a 2, dependiendo del tamaño de la jabalina. Normalmente la que se utiliza es la de 2,240, o sea, de 8 pulgadas, ¿ya? Entonces, por esa razón se utiliza la jabalina con preferencia. Y además cuando hagamos el cálculo, vamos a ver que el calcular jabalinas es como calcular resistencias en paralelo, como aprendimos en electrotecnia, ¿no es cierto? Aprendimos a calcular las resistencias cuando había resistencias en paralelo. Ahora, continuando con nuestro texto, entonces acá tenemos los electrodos. Hemos dicho que hay artificiales, naturales, y entre los artificiales tenemos acá placas enterradas, es la placa que hemos visto. Acá están las medidas que debe tener. Acá están las picas verticales o las jabalinas que hemos visto clavar. Y luego los conductores enterrados horizontalmente, que también pueden funcionar como sistemas de tierra. Pero, por ejemplo, en una subestación, ustedes ya saben lo que son las subestaciones. Para conectar entre varilla y varilla se utilizan los conductores enterrados horizontalmente, que son cables de cobre desnudo de 35 milímetros de sección como mínimo. Es como vimos, el que clavó con el combo, fijaron con un perno, tuvo que conectar la varilla y el conductor desnudo de 35 milímetros. Entonces acá nos están dando las características y las medidas de cada uno de estos electrodos, ¿ya? Pero esos son los electrodos que normalmente se utilizan. Los electrodos naturales pueden estar constituidas como los cables, o sea, mejor ver acá conducciones metálicas enterradas, siempre que la continuidad en estas condiciones puede ser perfectamente asegurada. Luego ya les he dicho que pueden haber estructuras metálicas y enterradas a cierta profundidad, o los pilares metálicos o estructuras metálicas que vamos a tener en los edificios o especialmente en los galpones, ¿no? En los galpones se hacen con estructuras metálicas, pero normalmente en la práctica, el día de mañana cuando estén
instalando un edificio o en una industria, les aconsejo que hagamos con los electrodos tipo jabalina, ¿ya? Ahora, la resistencia de tierra. Por si acaso, la resistencia de tierra nos va a dar la resistencia, vamos a calcular con estas fórmulas. De una placa enterrada es igual a 0,8 la resistividad sobre el perímetro de la placa. ¿Cómo calculo la resistencia en una pica vertical? La resistencia en ohmios va a ser igual a la resistividad sobre la longitud. Y un conductor enterrado horizontalmente, su resistencia va a ser igual a esta forma. Yo les voy a dar fórmulas más precisas que estas que tenemos en el libro. Pero fíjense que la resistencia del sistema de tierra está en función de la resistividad del terreno. Cuanto más grande es la resistividad del terreno, la resistencia también va a ser más grande. ¿Y de dónde voy a obtener la resistividad del terreno? Voy a obtener de la tabla 10.1. Y en todos los libros, y hay bastante bibliografía, y van a encontrar valores similares a estos. La resistividad en ohmios metro. Fíjense la naturaleza del terreno. En un terreno limo es de 20 a 100 ohmios por metro. Terrenos pantanosos, fíjense, es 30 ohmios por metro, la resistividad. Pero ahora fíjense en un suelo pedregoso o en un lugar donde hay bastante roca, fíjense, calizas compactas hasta 5.000 ohmios. En un suelo pedregoso, 3.000 ohmios. O sea que si yo reemplazo en esta fórmula, si yo tengo una jabalina de 3 metros y estoy en un terreno pedregoso, la resistividad es de 3.000 ohmios. 3.000 dividido entre 3 me va a dar 1.000 ohmios de resistencia. ¿Y dónde voy a encontrar un terreno rocoso? En la punta de los cerros, donde se colocan las antenas de Entel y de todas las empresas de telecomunicaciones. Todas las antenas se colocan en la punta de los cerros. Y normalmente para esas antenas, lo que exigen es entre 5 y 10 ohmios de resistencia. O sea, si yo voy a clavar en el terreno rocoso, que desde ya, hace rato les he dicho taladro, ¿no? Ese no es esa máquina que han visto clavar o hincar, como se dice. La varilla no es taladro, es una máquina percutora. Entonces, con una máquina percutora no voy a poder clavar una jabalina en un terreno rocoso. Necesariamente tiene que ser con dinamita, que tengo que ir perforando poco a poco. Pero con una jabalina, fíjense, si yo voy a tener una jabalina de 3 metros en un terreno, por decir, de limo, de 20 a 100 ohmios por metro. O sea, voy a tener una resistividad más pequeña. Por decir, en un terreno pantanoso
es 30 ohmios por metro. Y fíjense, de la pica voy a tener 30 acá y voy a tener 3 metros de la jabalina. Voy a tener 10 ohmios de resistencia, ¿no es cierto? Entonces, con 2 jabalinas voy a tener menos de 10 ohmios. Ya puedo estar cumpliendo con lo que me exigen. Pero en la punta del cerro, si voy a tener 1000 ohmios, estoy lejos de poder llegar a los 10 ohmios. Por lo tanto, voy a tener que clavar varias jabalinas en un terreno rocoso para llegar a los 10 ohmios. Y si no llego a los 10 ohmios, sencillamente no me pagan de la instalación eléctrica que yo haga. Probablemente el tendido de línea a la punta del cerro, voy a tener que cargar postes, voy a tener que hombrear postes, voy a jalar un conductor, voy a hacer las instalaciones interiores en la punta del cerro, pero no es tan complicado todo eso. Lo complicado es determinar la resistencia del sistema de tierra. Por esa razón, yo personalmente no agarro proyectos. Si a mí me dicen le voy a dar 30 antenas de Entel para instalar, o 10 antenas, o una antena, directamente no me presento, no agarro ese tipo de proyectos, porque después me voy a complicar para determinar la resistencia de mi sistema de tierra. Ya, entonces, vamos a hacer ejercicios y les voy a demostrar que dependiendo de la resistividad del terreno, voy a tener, o sea, voy a calcular, dependiendo de la resistividad, calcular la resistencia será bastante complicado o bastante sencillo. ¿Ya? Acá tenemos la resistividad del terreno, ya les he dicho que tenemos para diferentes tipos de terreno. Acá tenemos un promedio. Terrenos cultivables, fértiles, compactos y húmedos es hasta 50 ohmios por metro. Terreplenes cultivables, poco fértiles, voy hasta 500 ohmios metro. Suelos pedregosos desnudos, arenas secas, 3000 ohmios por metro. O sea que depende de este valor de la resistividad para poder calcular mi resistencia de la toma de tierra. En la zona de Pacata les he mostrado al pie del poste y les he dicho que han clavado 2 jabalinas. Y con 2 jabalinas han llegado a menos de 20 ohmios en ese tipo de terreno. Ahora, en la zona de Vinto, la zona de Quillacollo, el Valle Bajo, son terrenos cultivables y son terrenos más húmedos. Que esos terrenos, me imagino, que están alrededor de 50 ohmios por metro. O sea que con 2 jabalinas o 3 jabalinas, con seguridad que ya voy a estar dentro de los 20 ohmios que me exigen en la ciudad de Cochabamba. ¿Ya? Características y condiciones de instalación en las líneas de enlace. Las líneas principales de tierra. Las líneas principales de tierra, ya les he dicho que son las que bajan por el shaft en el edificio y de sus derivaciones. Y las líneas de enlace con tierra, a ver, les voy a mostrar. No el video, pero esto.
Aquí está. La línea principal de tierra es esta, que puede estar que puede bajar desde el 10º piso, porque el pararrayos se coloca en la terraza, en el último piso. Y las líneas de enlace son las que están en la toma de tierra, o sea, en el sótano o en el jardín del edificio, ya que son los electrodos que van a estar conectadas por las líneas de enlace con tierra en los puntos de puestos a tierra. Estos son los puntos de puesta a tierra. Y las derivaciones son estas. Las derivaciones en cada piso son las que llegan a la línea principal de tierra. Y estos son los conductores de protección que salen de cada aparato o artefacto eléctrico. ¿Cómo deben ser? Acá nos está indicando. ¿Cómo deben ser? Acá me están dando las medidas. Por ejemplo, las líneas principales de tierra deben ser de 35 milímetros. Pero en ningún caso deben ser menos de 16 milímetros. Para las líneas principales de tierra, de 35 milímetros. La máxima corriente de falla, por si acaso corrijan en este capítulo, en varias partes, en vez de poner corriente de falla, le han puesto corriente de falta. No hay corriente de falta, es corriente de falla, que puede producirse en cualquier punto de la instalación eléctrica. No debe originar en el conductor una temperatura cercana a la fusión ni poner en peligro los empalmes o conexiones en el tiempo máximo previsible de duración de la falla, no de la falta, de la corriente de falla. En todo lugar que diga corriente de falta, cámbienle por corriente de falla. ¿Ya? Y ahí están las dimensiones de estos conductores. Estos son conductores, ¿no es cierto? Es el cable verde, en otras palabras, o verde y amarillo. ¿Cómo se hace el tendido de los conductores? La línea de enlace con tierra. La línea de enlace es esta de acá. O sea, la línea de enlace es el conductor, mejor si es un conductor desnudo de 35 milímetros. Desnudo, ¿por qué? Para que tenga mejor contacto con la tierra y con la humedad. No puede ser aislado, porque lo que se quiere es que este electrodo sea lo más largo posible y llegue a la mayor profundidad, porque a mayor profundidad el terreno es más húmedo. Por eso ya les he dicho, no es recomendable las placas de cobre, que pueden servir también, pero no van a tener la misma eficiencia o eficacia de una jabalina. Entonces, ¿qué nos dice acá? La resistencia de tierra de un electrodo depende de sus dimensiones. O sea, cuanto más largo, mejor. Cuanto mayor sección tenga, mejor.
de su forma y de la resistividad del terreno. Claro, si la resistividad es de 5.000 ohmios, realmente voy a padecer para llegar a los 20 ohmios o a los 10 ohmios. La resistividad varía frecuentemente de un punto a otro y varía también con la profundidad. A mayor profundidad, mayor, generalmente, no siempre, puede darse el caso que en la parte superficial hay terreno húmedo que sea un tipo de humus, tipo limo, humus, y luego de 2 metros exista roca. En ese caso, obviamente, es mejor que esté superficialmente, ¿no es cierto?, y no llegar a la roca. Entonces, la medida de la resistencia de tierra de este electrodo o de cualquier electrodo puede permitir aplicando las fórmulas de la tabla 10.3. Estas son las fórmulas, pero que yo les voy a dar unas fórmulas más precisas y más exactas. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el tendido de los conductores de la línea de enlace con tierra, que en el capítulo 15 vamos a aprender a calcular. Pero desde ya me adelanto que no debe ser menos de 16 milímetros y puede ser de 35 milímetros o mayores a 35 milímetros. De la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección. Debe ser lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. La línea principal de tierra, un edificio de 10 pisos, tiene que ser nomás pues la altura total del edificio, ¿no? Si yo tengo un galpón de 100 metros y a lo largo de los 100 metros tengo varios motores, tiene que ser nomás el largo, la línea principal de tierra, sus derivaciones serán, y los conductores de protección serán los conductores que salen de la carcasa del motor que empalme a las derivaciones y las derivaciones a la línea principal de tierra. Las conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas con los electrodos deben ser, en resumen, les voy a decir, con una soldadura especial que se llama copper weld. Y acá o sea, o puede, si no es soldado, puede estar asegurado, como han visto, ¿no? En el segundo video, han visto con una argolla y sujetada por perno, han colocado el empalme de los conductores de las partes metálicas, o sea, de los motores con los electrodos. O sea, está hablando del conductor verde que debe ir desde la masa hasta los electrodos del sistema de tierra. Y acá, por ejemplo, el conductor de cobre será de 16 milímetros de sección como mínimo. Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra. Les he mostrado en un video que la línea principal de tierra baja desde el último piso y en cada piso vamos a tener las derivaciones de la línea principal de tierra. Y en cada piso vamos a tener conductores. Y acá están los artefactos eléctricos. Entonces,
Acá, prohibición de interrumpir. No podemos interrumpir en ninguna parte. No puedo interrumpir acá, no puedo interrumpir acá, no puedo interrumpir acá, no puede estar interrumpida acá, porque si no, no funciona. ¿Qué pasa si por un descuido se ha interrumpido o se ha cortado o se ha desconectado la línea principal de tierra? Sencillamente no va a llegar a la toma de tierra, ¿no es cierto? Entonces, al contrario, se debe exigir la máxima seguridad en las conexiones para que funcione y que yo tenga los 20 ohmios si es una industria o una fábrica. Si es una fábrica de explosivos como Fanexa, lo que me exigen es de 1 ohmio. Entonces, seguramente voy a poner varias jabalinas y que tienen que estar herméticamente soldadas, aseguradas en un 100%, y por eso tampoco hay que buscar materiales que se oxiden fácilmente y que aíslen el sistema de puesta a tierra. Se supone que el pararrayos también tiene que tener una perfecta conexión al sistema de puesta a tierra. Puede ser del edificio o puede ser otro sistema de puesta a tierra, por decir otras 2 jabalinas, pero que estamos hablando ahorita de la prohibición, que no puede estar terminantemente prohibido la interrupción del circuito de fuerza. Tampoco se deben colocar fusibles o interruptores. Solo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que para la medición, para medir la resistencia de la toma de tierra. ¿Cómo voy a medir? Revisión de las tomas de tierra. Me aconseja que cada 6 meses de la resistencia de tierra. Entonces, yo voy a desconectar, por decir, a 1 metro, o sea, de la línea principal de tierra, a 1 metro tiene que haber una conexión. Puedo desconectar para que yo pueda medir la resistencia de tierra con un ohmmetro. Ya si hay 3 jabalinas, de esta manera voy a medir con el ohmmetro y acá tiene que darme la resistencia de este sistema de puesta a tierra. También se puede medir la resistividad del terreno. O sea, voy a clavar el lugar donde voy a poner mi sistema de tierra. O sea, este ohmmetro viene con sus propias jabalinas, que normalmente son unas jabalinas de 1 metro, que las voy a clavar y voy a medir la resistividad del terreno. Y teniendo la longitud de las varillas, voy a poder determinar lo que yo calcule, tiene que coincidir con la lectura que me dé el ohmmetro. ¿Ya? Entonces, los sistemas de tierra pueden medirse y pueden, como dice acá, mediciones del ohmmetro, revisión de las tomas de tierra. O sea, voy a revisar la toma de tierra y el objetivo principal es la medición con el ohmmetro. Medición en este caso de la resistividad
Y ya hemos visto el esquema 10.4 y la medición de la resistencia de tierra hemos visto en el esquema 10.5. Ahí nos están dando Aviso de batería baja. las distancias. Estoy con la batería baja. Un minutito, por favor. Entonces ahí está cuáles son los materiales que se utilizan en un sistema de puesta a tierra. Cable de tierra, que debe ser un cable de cobre, de acero galván. Pero la verdad nunca he visto utilizar de acero galvanizado. De sección mínima de 25 milímetros y 50 milímetros. O pletina galvanizada. La verdad yo les aconsejo que siempre utilicen el cable de cobre. Mínimo de 16 milímetros. Acá nos está hablando de 25 milímetros. Normalmente les voy a demostrar en el capítulo 15 que la sección del neutro y del conductor o del cable de tierra o conductor de protección está en función de la sección de las fases de la instalación eléctrica. Ustedes ya saben calcular la sección de los conductores, ¿no es cierto? Entonces, el cable de protección y el neutro, que son cables diferentes, vamos a calcular en función de la sección del conductor de fase. O sea, el conductor de fase es el que está energizado, ¿no es cierto? Las varillas de tierra son varillas, normalmente se utilizan de 5/8 y de 3/4, o sea, de 8 y 10 pulgadas. Si son de 10 pulgadas, en metros va a ser 2,40 metros. Y serán de acero cobreado, acero por dentro, pero exteriormente tiene una cubierta de cobre. ¿Por qué? Porque han visto que tenemos que clavar en el piso. O sea, si estamos en un terreno pedregoso, es bien sacrificado el poder meter una jabalina. Como han visto golpear con el combo, ¿no? Era un terreno relativamente blando, pero en terrenos duros es bien complicado. Aquí está, las uniones deben ser soldadas con alto punto de fusión, se realizarán con moldes y cargas del sistema Thermo-Weld. O sea, la soldadura que hacen se llama Copper Weld. Normalmente los sistemas de tierra de las subestaciones, no se olviden, la subestación que les he mostrado de ese transformador que está fuera de servicio, están a la intemperie. Todos los equipos están a la intemperie. Por lo tanto, el sistema de tierra de las subestaciones mínimo se hacen con de 100 jabalinas para arriba.
O sea, se hace debajo de la subestación una malla del conductor de 35 milímetros. Y en cada punto donde se cruza la línea horizontal con la vertical, la línea horizontal que por decir que va de este a oeste, se cruza con la que va de norte a sur. Y en cada punto de cruce se pone una jabalina. O sea, los sistemas de tierra más complicados son de las subestaciones. Y obviamente de las fábricas que tienen equipos muy delicados, equipos combustibles, o pueden ser químicos o vapores, que ante una pequeña chispa puede provocar un incendio o una avería, ¿no es cierto? Entonces, depende del lugar donde se va a hacer la instalación para tener el tamaño de la resistencia de un sistema de tierra. Las recomendaciones para un sistema de puesta a tierra. No colocar electrodos al ras de muros o rocas. Para mayor eficacia y vida útil, el conjunto de electrodos debe instalarse debajo de la cimentación del edificio. Yo aconsejaría colocar a un costado, porque si estamos hablando de revisión y de medición, mejor como en el edificio de laboratorios, no está debajo de los cimientos del sótano. Si hay espacio, como tenemos espacio, o si hubiera jardín, hay que colocar en el jardín un lugar que nos permita acceder a los puntos de unión de las líneas de enlace con la línea principal de tierra. Todas las uniones y empalmes enterradas deben realizarse con el sistema Thermovolt, conectores prensados. Al muchacho que le hemos visto clavar con el combo ha utilizado un conector prensado, ¿no? Pues es una abrazadera con su respectivo. Lo que se hace es utilizar algunas sustancias para ablandar la tierra para que tenga mayor humedad. Y generalmente utilizan sales o productos similares. Pero como nos dice acá, mejor si no están en contacto con las jabalinas. Si las resistividades del terreno, aquí está, si la resistividad es mayor a 500 ohmios por metro, consultar a un especialista. O sea, hay ingenieros eléctricos y electromecánicos que se dedican exclusivamente a hacer sistemas de puesta a tierra. Es una especialidad dentro del campo eléctrico, electromecánico. Realizar la medición de la resistividad y resistencia en la época más seca del año. O sea, en Cochabamba, ¿cuándo es la época más seca del año? La época que no llueve, ¿no? O sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya son épocas lluviosas y épocas donde el terreno siempre está húmedo. ¿Ya? Entonces, a partir de acá, si tengo que medir la resistividad y la resistencia, no puedo instalar debajo de la cimentación del sótano, salvo que no tenga ni un pedazo de jardín, ni un espacio. En ese caso, sí, no queda otra alternativa, pero hay que dejar un lugar
de la línea principal de tierra una desconexión para desconectar el sistema de tierra y poder hacer la medición. Y acá tenemos sistemas de conexión, por ejemplo, de las cañerías, de agua. No debe hacerse de gas, sin embargo, o de los fierros de construcción para llevar a la línea principal. Que personalmente no estoy de acuerdo, pero aquí hay, o sea, para ver cómo se puede utilizar de las armaduras de las columnas. Estas son columnas, ¿no es cierto? Columnas que hay en una edificación y que se puede hacer estas conexiones. Pero después yo les voy a preguntar cómo van a hacer el cálculo para calcular la resistencia de este sistema de puesta a tierra. Probablemente puedan calcular con 1 metro, pero si yo les pido un cálculo analítico, no sé cómo harán. De que se puede hacer, pero es bastante complicado. ¿Ya? Y con eso hemos terminado el capítulo 10.4. Nos queda 1 minuto. ¿Alguna pregunta? Creo que no tenemos preguntas. Entonces, nos veríamos el próximo viernes para avanzar el capítulo 11, que son los pararrayos, protección contra descargas atmosféricas. Que les vaya bien, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.